Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra, y bienvenidos a una nueva edición del Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán un breve resumen de los temas a tratar en el vídeo de hoy, por si quisieran saltarse a la sección que sea más de su interés. En concreto, en el apartado de temas, hablaremos de la persecución del destino y el concepto de la leyenda personal. La idea de que el universo conspira para ayudar a quienes siguen su verdadero propósito. También desentrañaremos el significado de la alquimia, así como la filosofía detrás del concepto de maktub, esa resignación a lo que ya está escrito. Hablaremos de la tensión entre la comodidad de lo conocido y el vértigo de lanzarse al vacío, la importancia de leer los signos del camino y la eterna batalla entre el miedo y la voluntad de cambiar. Todos ellos temas axiales en la novela que nos ocupa hoy, El alquimista, de Paulo Coelho. Este es un libro que ha generado devoción y escepticismo a partes iguales. Se vende como un cuento de sabiduría universal, pero no es solo un libro de autoayuda disfrazado de novela. Es una fábula sobre el destino, los sueños y el viaje al interior de uno mismo. La historia de Santiago, un joven pastor que lo deja todo para seguir un sueño recurrente sobre un tesoro escondido, es una metáfora de la búsqueda personal. Una que se enfrenta a la duda, la pérdida y el descubrimiento de lo esencial. Este no es un libro complejo en su forma, pero esconde un dilema eterno. ¿Vivimos confrontándonos con lo que nos toca o salimos en busca de lo que realmente queremos? Vamos a desmontar sus ideas, entender su impacto y cuestionar si su mensaje es realmente tan luminoso como parece. Argumento. Santiago, un joven pastor andaluz, tiene un sueño recurrente. En él, un niño lo lleva hasta las pirámides de Egipto y le dice que allí encontrará un tesoro. Intrigado, busca la ayuda de una adivina que le confirma lo que ya intuía. Su destino está más allá de los campos que conoce. Cuando entra en contacto con un viejo misterioso que dice ser el rey de Salem, su vida da un giro de 180 grados. Ese anciano le habla de la leyenda personal, el propósito único que cada persona tiene en su vida y que pocos se atreven a seguir. Santiago, decidido a encontrar su tesoro, vende sus ovejas y parte hacia Marruecos, donde el destino le juega su primera trampa. Se lo roban todo en su primer día en África. Solo, sin dinero y sin saber qué hacer, empieza a trabajar para un comerciante de cristales donde aprende que los sueños se marchitan cuando se posponen demasiado. Después de un año, junta suficiente dinero y se une a una caravana que cruza el desierto rumbo a Egipto. En el camino conoce a un inglés obsesionado con la alquimia y más adelante el amor de su vida, Fátima, una mujer del oasis que lo anima a seguir con su viaje. Pero lo más importante es el encuentro con el alquimista, un hombre enigmático que le enseña a escuchar el mundo, a entender el lenguaje del viento y a confiar en su corazón. Biografía de Paulo Coelho. Paulo Coelho nació en 1947 en Brasil y desde joven supo que quería ser escritor. Sin embargo, no lo tuvo fácil. Era un adolescente introvertido y rebelde, lo que llevó a sus padres a internarlo en un hospital psiquiátrico del que escapó en 3 ocasiones. Pero Coelho no estaba dispuesto a encajar en un molde. Probó la universidad, la abandonó y se lanzó a vivir sin frenos. Fue actor, director de teatro, periodista y compositor, escribiendo canciones que lo llevaron a prisión en los años 70 por su contenido, digamos, subversivo. En el año 86, su vida dio un giro cuando recorrió a pie los 500 kilómetros del Camino de Santiago. Aquella peregrinación le cambió la visión del mundo y lo convenció de que debía seguir su verdadera vocación. 2 años después publicó El alquimista, una novela que al principio pasó casi desapercibida. Sin embargo, con el tiempo, la historia de Santiago atrapó a lectores de todo el mundo, convirtiendo a Coelho en un fenómeno literario y además millonario. Desde entonces no ha parado. Con más de 30 libros publicados y una presencia constante en las listas de bestsellers, su estilo directo y simbólico ha conectado con millones de personas. Hoy en día, divide su tiempo entre Río de Janeiro y los Pirineos franceses, escribiendo, reflexionando y demostrando que los sueños, cuando se persiguen con determinación, pueden convertirse en realidad. Contexto histórico. El alquimista vio la luz en 1988, en plena recta final de la Guerra Fría. Un mundo marcado por la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con la amenaza constante de un conflicto nuclear.
Era una época de avances tecnológicos deslumbrantes, pero también de incertidumbre global. En este contexto, la novela de Coello ofrecía un mensaje radicalmente opuesto al miedo y la parálisis, una llamada a la aventura personal, a la confianza en el destino y en la capacidad de cada individuo para recorrer su propio camino. Pero la historia de Santiago no solo resonaba con la inquietud contemporánea, sino que también bebía de raíces mucho más antiguas. Coello, profundamente influido por su experiencia en el Camino de Santiago, recuperó la esencia de los relatos de peregrinación medievales, esos viajes iniciáticos donde el protagonista no solo busca un destino, sino que se transforma a sí mismo en el camino. En lugar de centrarse en una religión concreta, el alquimista adopta una espiritualidad más amplia, presentando conceptos como el alma del mundo, en lugar de un Dios único, haciéndolo accesible a un público global. De este modo, en un mundo donde el futuro parecía dictado por fuerzas incontrolables, Coello escribe una historia sobre la libertad de elección, sobre la valentía de seguir los sueños y sobre la idea de que, a pesar de todo, el universo puede, a veces, conspirar a nuestro favor. Obras relacionadas. El alquimista no nace de la nada. Su historia es un eco de relatos antiguos, una fábula con raíces profundas en la literatura universal. Coello no inventa la trama de un soñador que viaja en busca de un tesoro solo para descubrir que la clave estaba más cerca de lo que pensaba. Este motivo aparece en una antigua parábola judía y en la historia persa del siglo XIII, en Bagdad soñando con el Cairo, en el Cairo soñando con Bagdad, del poeta Rumi. También resuena con la historia de dos que soñaron, del argentino Jorge Luis Borges. Más allá de estos precedentes narrativos, el alquimista también dialoga con la literatura espiritual y filosófica. Su mensaje de búsqueda interior, de realización personal, lo emparenta con textos como El Siddhartha de Hermann Hesse, que ya hemos tratado en este canal. Una novela que, como la de Coello, sigue el viaje de un protagonista que deja atrás su vida para encontrar su propósito. Y de hecho, si nos adentramos en su trasfondo místico, podemos encontrar similitudes con la Divina Comedia de Dante, otro viaje iniciático en el que el protagonista atraviesa distintos niveles de conciencia para alcanzar la verdad. Coello también recupera un personaje bíblico casi olvidado, el rey de Salem. En la Biblia es una figura enigmática que aparece brevemente en el Génesis como un sacerdote y rey que bendice a Abraham. Coello le da un nuevo propósito y lo convierte en un guía que impulsa a los soñadores a seguir su destino. Temas: la persecución de la leyenda personal. La leyenda personal es el corazón del alquimista. Es la brújula invisible que guía a Santiago y que, según Coello, todos poseemos en nuestro interior. Dice el autor que desde niños sabemos lo que queremos. Sentimos una certeza casi mágica sobre nuestros sueños, pero con el tiempo esta claridad se va desdibujando. Miedos, responsabilidades, expectativas ajenas, en fin, toda esa mierda que supone convertirse en adulto. Poco a poco dejamos de escuchar la voz interior que nos susurraba quién podíamos llegar a ser. Coello nos dice que la vida nos da pistas, señales que indican el camino hacia nuestra leyenda personal. Pero seguirlo no es fácil. Requiere de valentía, de fe y sobre todo de la voluntad de perderse antes de encontrarse. La historia de Santiago es la historia de cualquiera que haya sentido la llamada a algo más grande, pero haya tenido el precio de la aventura, porque todo viaje real implica despedidas, riesgos, pérdidas, caídas. Y sin embargo, el verdadero fracaso no es tropezar, sino quedarse inmóvil, resignado a una vida sin propósito. La leyenda personal es en el fondo una metáfora de la autorrealización. Cada persona tiene una esencia única, un papel que solo ella puede desempeñar en el mundo. No es una cuestión del destino impuesto, sino de elección. Como dice el rey de Salem, al principio todos sabemos cuál es nuestro sueño, pero la mayoría abandona esa búsqueda. Solo los que perseveran, los que escuchan los signos y confían en la intuición, descubren que el universo conspira a su favor. Pero hay una paradoja en esta búsqueda. El tesoro nunca está donde creemos. Santiago es capaz de viajar hasta Egipto para descubrir que el oro estaba en el mismo lugar del que partió. ¿Y esto es una burla del destino? No. Es la confirmación de que el camino es tan valioso como la meta, que lo importante no es el oro enterrado, sino la transformación que ocurre mientras lo buscamos. El viaje, con todas sus pruebas, es lo que nos convierte en lo que realmente somos. Maktub y lo que está escrito.
Maktub es una de esas palabras que resuena con fuerza en El alquimista. Su significado es simple: está escrito. Maktub, está escrito. Pero, ¿qué implica realmente? No es una llamada a la resignación. No es una excusa para cruzarse de brazos esperando que el destino haga su trabajo. Es más bien una invitación a confiar en que hay un orden más grande, una armonía secreta en el universo que conecta cada suceso, cada encuentro, cada tropiezo, con un propósito mayor. En la novela, Maktub aparece en los labios de quienes han aprendido a aceptar lo inevitable sin miedo. El comerciante de cristales lo dice cuando entiende que el camino es parte de la vida. Fátima lo pronuncia cuando deja ir a Santiago, convencida de que, si es el amor de su vida, el desierto lo traerá de vuelta. Para ellos, Maktub no es una condena, es una certeza. Lo que está destinado a suceder, sucederá. Pero hay un matiz fundamental. Nada está escrito sin nuestra participación. Coelho no nos presenta un destino rígido e inmutable, sino un universo que responde a nuestras elecciones. La vida nos va ofreciendo señales, caminos sinuosos que se van abriendo ante nosotros, quienes decidimos si seguimos las pistas o las ignoramos. Maktub no significa que todo está decidido ya, sino que hay una historia que quiere escribirse con nuestra ayuda. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Cuánto control tenemos realmente sobre nuestras vidas? La novela sugiere que, cuando seguimos nuestra leyenda personal, todo parece alinearse a nuestro favor, como si el universo nos guiara con pequeños empujones. Pero, para llegar hasta allí, debemos aprender a escuchar, a interpretar los signos que aparecen en nuestro camino. Quien confía en Maktub no teme el futuro porque entiende que, de una forma o de otra, todo encaja. Santiago, al final de su viaje, descubre que su tesoro siempre estuvo en el punto de partida. ¿Fue un error todo su viaje? No, fue necesario, porque lo que estaba escrito no era solo el lugar donde encontraría el oro, sino el proceso que lo transformaría en alguien capaz de merecerlo. Maktub no significa que todo esté predeterminado, sino que hay un orden en el caos, una sinfonía que suena para quien se atreve a escucharla. La alquimia y el valor de la simplicidad. La alquimia, en El alquimista, no es solo la antigua ciencia de convertir metales en oro, es una metáfora de la transformación personal, del proceso por el cual alguien se va despojando de todo lo innecesario hasta revelar su esencia más pura. En la historia, el alquimista le explica a Santiago que en su origen todo lo que se necesitaba para alcanzar la gran obra cabía en una única inscripción sobre la tabla esmeralda. Pero con el tiempo los hombres, dados a complicarnos la vida, empezamos a dudar de la simplicidad de la verdad. Y lo envolvimos todo en fórmulas, tratados y secretos cada vez más complicados. Aquí radica la enseñanza central de la novela. Lo verdadero, lo esencial, es simple. La vida, como la alquimia, no requiere de teorías enrevesadas ni de explicaciones infinitas. En el camino de la búsqueda personal, lo que más pesa no es la falta de conocimiento, sino el exceso del ruido mental, las dudas, los miedos y la constante necesidad de justificación ante los demás y ante nosotros mismos. Santiago aprende en su viaje que la verdadera sabiduría no está en los libros, sino en observar la naturaleza, en escuchar su corazón y en dejarse guiar por los signos que el universo le ofrece, algo que, si nos paramos a pensar, es bastante epicúreo. Pero, la simplicidad no es ingenuidad, requiere coraje. El alquimista que logra convertir el plomo en oro es aquel que ha comprendido que el cambio no es cuestión de fuerza, sino de paciencia y comprensión de las leyes naturales. De la misma forma, Santiago no se convierte en la mejor versión de sí mismo por acumular conocimiento, sino por aprender a escuchar, a confiar y a entregarse al flujo de la vida. Pero la alquimia no solo se aplica al individuo, se aplica también al amor. Fátima y Santiago viven un amor puro porque no lo complican con posesión o con miedo. Ella lo deja partir porque entiende que el verdadero amor no encadena, sino que libera. Lo mismo ocurre con el universo. Cuando alguien se alinea con su destino, todo se vuelve mucho más claro, mucho más fluido. La vida, como el oro en la alquimia,
solo necesita ser purificada de lo superfluo para revelar su auténtico brillo. Al final, el alquimista no es solo la historia de Santiago, sino la de cualquiera que alguna vez haya sentido la llamada de algo más grande, más trascendente, y haya dudado en seguirlo o no. Nos recuerda que la vida es una búsqueda, un viaje, en el que lo esencial no es el destino, sino la transformación que ocurre en el camino. El miedo, la comodidad, las excusas nos atan a lo conocido, nos convencen de que los sueños son para otros, que es mejor no arriesgarse, pero Coelho nos lanza una verdad que resulta difícil de ignorar. Quien no sigue su leyenda personal vivirá con el peso de la nostalgia, con la sensación de que algo quedó pendiente, de que la historia que debía escribir se quedó en un borrador inacabado. Porque verán, no se trata solo de encontrar un tesoro enterrado, sino de descubrir quiénes somos en el proceso. La vida, como el oro en la alquimia, se purifica a través del fuego de la experiencia. Cada error, cada obstáculo, cada tropiezo y cada decisión nos van moldeando hasta revelar nuestra verdadera esencia. Y al final, cuando miramos atrás, entendemos que lo importante no era la recompensa final, sino cada paso que dimos para llegar hasta ella. Tal vez la mayor enseñanza de la novela es que el universo siempre está hablando, dejando señales, marcando caminos, dándonos pistas, pero solo quienes tienen el valor de escuchar su corazón y confiar en la magia de lo sencillo logran descifrar su lenguaje. Y cuando al final nos atrevemos a leer los signos, a cruzar nuestros propios desiertos y a aceptar que lo desconocido es parte del viaje, descubrimos que el verdadero milagro no es alcanzar un destino, sino habernos atrevido a caminar. Hasta aquí una nueva edición del Club de los Lectores Muermos. Mientras esperamos próximas ediciones, ya saben que seguiré publicando vídeos innecesarios en esta roca en mitad del Mediterráneo, que es toda mi verdad. Hasta que nos volvamos a ver, bendiciones y buenas noches.